mundo del espectáculo amaneció sacudido por una historia que nadie vio venir y que tiene como protagonistas a Gökberg, Demirci y Özge Yağız. Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron una relación envuelta en silencio, miradas esquivas y decisiones privadas que jamás salieron a la luz. Sin embargo, recientes acontecimientos hicieron que todo ese pasado regresara con una fuerza inesperada. La palabra venganza comenzó a circular en voz baja entre los más cercanos. Hoy, esa palabra ya no se oculta. La historia que parecía enterrada volvió al centro de la escena. Fuentes cercanas aseguran que durante meses se gestó una tensión que nadie percibía desde fuera. Gökberg Demirci vivía un momento personal de introspección profunda mientras continuaba con sus proyectos profesionales. Özge Yağız, por su parte, avanzaba con firmeza en su carrera, evitando cualquier vínculo con el pasado. Todo parecía estar en calma, al menos en apariencia, pero bajo esa tranquilidad se acumulaban emociones no resueltas. El equilibrio era más frágil de lo que muchos imaginaban. La ruptura entre ambos nunca fue explicada públicamente con claridad. Cada uno eligió el silencio como escudo frente a la curiosidad de los demás. Y, sin embargo, con el paso del tiempo, los silencios también pesan. La distancia no logró borrar lo vivido. Los recuerdos persistieron como una sombra constante. Y con ellos, también ciertas heridas que no terminaron de sanar. En las últimas semanas, movimientos inesperados encendieron las alarmas. Gestos, apariciones públicas y decisiones estratégicas despertaron sospechas entre quienes siguen de cerca cada paso de ambos. Nada parecía casual, todo indicaba que algo estaba a punto de estallar, y finalmente lo hizo. La supuesta venganza empezó a tomar forma como una reacción emocional, largamente contenida. Gökberg Demirci fue el primero en dar señales claras de que algo había cambiado. Modificó actitudes, tomó decisiones distintas y empezó a mostrarse más firme que nunca. Su entorno notó de inmediato que atravesaba un proceso interno decisivo. Ya no había dudas ni titubeos. Cada acción parecía calculada. Cada paso tenía un objetivo emocional muy concreto. Özge Yağız, mientras tanto, recibió esas señales con una mezcla de sorpresa y cautela. No reaccionó de forma impulsiva, ni expuso sentimientos en público. Su postura fue de serenidad absoluta, pero quienes la conocen saben que detrás de esa calma se escondía una tormenta de emociones contradictorias. El pasado golpeaba la puerta con una intensidad imposible de ignorar, y ella debía decidir cómo enfrentarlo. Toma una atrevida, y si daría el puertas para estalco todo show. La palabra venganza no se entiende aquí como un acto frío o malintencionado. Para muchos, se trata de una revancha emocional, una manera de recuperar el control tras una historia que dejó huellas profundas. Ambos recorrieron caminos distintos, pero conectados por un mismo origen, y ahora esos caminos vuelven a cruzarse, no desde el amor, sino desde la transformación personal. El impacto de esta historia se sintió con fuerza en redes sociales. Miles de seguidores comenzaron a analizar cada movimiento, cada publicación y cada silencio. Los comentarios se multiplicaron a una velocidad imparable. Nadie quería quedarse fuera del tema del momento. La historia de Gökberg, Demirci y Özge Yağız se convirtió en tendencia absoluta. El interés crecía con cada minuto que pasaba. Algunos interpretan esta venganza como una forma de cerrar ciclos. Otros creen que se trata de una forma de demostrar fortaleza tras una etapa de vulnerabilidad.
Toy Story 6 tras una etapa de vulnerabilidad. Lo cierto es que nada de esto es casual. Las decisiones tomadas recientemente por ambos reflejan una clara intención de marcar territorio emocional. Ya no hay espacio para ambigüedades. Las posiciones parecen estar definidas. En el entorno profesional de Goldberg, de Mircea, se percibe un aire de determinación renovada. Quienes trabajan con él aseguran que atraviesa una de sus etapas más sólidas. Se muestra concentrado, seguro y con una energía distinta. Su mirada transmite firmeza. Su actitud refleja que algo se reordenó dentro de él. Esta transformación no pasó desapercibida. Por el lado de Osgeyais, la percepción es similar pero con un matiz diferente. Su fortaleza radica en la calma. No busca protagonismo en medio del escándalo. Su enfoque está puesto en su crecimiento personal y profesional. Colisione. 3. El onda de abrazo le acerca a su crecimiento personal y profesional. Esa distancia emocional es interpretada por muchos como su forma de tomar revancha. Una respuesta silenciosa pero contundente. El cruce indirecto entre ambos se volvió inevitable. No hubo enfrentamientos públicos, ni declaraciones cruzadas, pero las señales fueron claras para quienes saben leer entre líneas. La historia ya no pertenece únicamente al pasado. Se convirtió en un capítulo que hoy se escribe desde otro lugar. Un lugar donde el dolor se transforma en decisión. El público asiste a esta historia con una mezcla de asombro y fascinación. Y no me esperaste que os cobar trociona fuera punto cortanitado fue. No por escándalos vacíos, sino por la intensidad humana que transmite. Muchos se ven reflejados en ese proceso de ruptura, sanación y revancha emocional. La historia trasciende lo mediático. Se convierte en una experiencia con la que miles conectan desde lo personal. Los días que siguieron estuvieron cargados de expectativa. Cada aparición de Goldberg, de Mircea era analizada con lupa. Cada silencio de Osgeyais era interpretado como un mensaje oculto. Contia. Nada parecía insignificante. Todo alimentaba el relato que iba creciendo con fuerza propia. El público no quería perder ningún detalle. Con el paso de las horas, quedó claro que ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás. Ambos avanzan desde sus propias convicciones. No buscan exponerse, pero tampoco esconderse. La venganza, entendida como reivindicación personal, ya está en marcha. Y no parece tener vuelta atrás. Esta historia no se basa en gritos ni en enfrentamientos abiertos. Su fuerza radica en los gestos, en las decisiones y en los silencios. Un contardo. Es ahí donde se juega la verdadera intensidad. Goldberg de Mircea y Osgeyais enfrentan su pasado desde dos miradas distintas, pero unidos por una misma necesidad de cierre. Hoy, la historia de la venganza que lo cambió todo sigue escribiéndose. No hay un final definido, solo un proceso que avanza con firmeza. El público observa, analiza y comparte. Y mientras tanto, ambos protagonistas caminan hacia un nuevo capítulo de sus vidas.